y ya está, y que os guste. Os dejo con él. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy presentamos, aparte de, como ya ha dicho Carlos, aparte del libro de Manuel Rodríguez, El feminismo sonriente, presentamos la editorial que ha publicado este libro, que es Hojas Monthly. La editorial surge después de un largo proceso, después de bastantes intentos, después de algunos contratiempos, fracasos y demás, pues habríamos conseguido que esté en marcha y que esté en la calle, que esté funcionando con una perspectiva pues bastante buena y bastante interesante. La editorial Hojas Monthly surge porque vimos que había una necesidad de que los andaluces escribiéramos nuestra propia historia, nuestro pensamiento, nuestras preocupaciones, porque todo lo que se está haciendo en Andalucía nos viene desde fuera, nos viene desde España. La visión que tenemos de Andalucía, o lo que se da de Andalucía, es la visión que se da desde Madrid o se da desde otros sitios. Incluso, lo que se escribe en Andalucía por andaluces, se escribe también con una visión colonial. Es prácticamente lo mismo que están escribiendo desde fuera. En Hojas Monthly hemos querido romper con esto y romper con esta situación. Y que seamos los propios andaluces los que contemos nuestra historia, nuestras preocupaciones, nuestra situación, nuestra actualidad y nuestra iniciativa. En Hojas Monthly, el libro de Manuel Rodríguez no es el primer libro que publicamos fue La Constitución Andaluza de Antequera, escrito por el compañero Francisco Campos López. Ya El españolismo sonriente de Manuel Rodríguez es el segundo título de la editorial y el tercer título está en imprenta ya. Es un libro sobre el 525 aniversario de la conquista de Andalucía y América, un libro que está hecho por varios autores. Y fueron las charlas que con el motivo del 525 aniversario se hicieron en los centros andaluces del pueblo. Tanto el centro andaluz de Granada como en el de Almería, Huelva, Málaga. Es un libro que está escrito por varios autores, entre ellos Carlos Ríos, que tiene un capítulo, y algunos otros autores, profesores universitarios, especialistas en algunos temas, como Igor Iglesias. Bueno, y no voy a extender mucho más, pues el tiempo que tenemos es limitado por los contratiempos que hemos tenido, y os dejo ya con Manuel Rodríguez que nos cuente un poco de qué va este libro. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que el libro trasluce claramente es el contenido a través de la portada, porque bueno, ahí publicidad. Están aquí reflejados pues, algunos personajes bastante populares, famosos y conocidos del orbe mediático, sobre todo televisivo, ¿no? Los que están incluidos en la portada, porque digamos que son un poco los más representativos, los más famosos, los más señeros. Pero en este análisis mediático, en este estudio que he hecho sobre la perpetuación de los estereotipos de los andaluz en los medios de comunicación, también ha incluido no solo ejemplos de, como digo, del mundo televisivo, sino también del humor gráfico, puesto que, por ejemplo, en uno de los últimos capítulos aparece una viñeta sobre Blas Infante, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas variantes, muchas modalidades de textos periodísticos y mediáticos en los que puede apreciarse la visión adulterada, sesgada, estereotípica que se ofrece de nuestro pueblo, de nuestra gente, de las personas andaluzas, ¿no? Entonces, bueno, este libro es un poco, fue el resultado de una idea que tuvo el Consejo de Hojas Monthly, de la editorial, digamos, de reunir una serie de análisis míos que salieron por separado, con
ese mismo título, El españolismo sonriente, humorista al servicio de la colonización, y que algún par de textos de los que están aquí en el libro pues están en la página de Pensamiento Andaluz. Entonces se decidió reunir y tomar como hilo conductor estos análisis que yo hice de medios, como digo, con ese hilo conductor de los humoristas, de que son producciones mediáticas protagonizadas por humoristas en sus varias vertientes. Por ejemplo, aquí tenemos humoristas cómicos televisivos, actores y actrices en películas y series de televisión, como he dicho, caricaturistas, humoristas gráficos y también guionistas. Aparece también, hay una mención aquí al famoso programa del Intermedio. ¿Qué da como resultado todo esto? Yo entiendo estos ejemplos que yo analizo como una causa o un reflejo de la colonización psicológica de que aquí ha estudiado Ali y ha analizado también, ¿no? Como es una perpetuación a raíz de la conquista que se inicia en el siglo XIII, pues Andalucía, en el actual estado, heredero de un antiguo imperio, pues tiene un papel subordinado, un papel dependiente, y entonces todo eso se refleja en los medios de comunicación, por lo cual todos los personajes, sobre todo que se nota cuando hablan en andaluz, en las series audiovisuales, todos esos personajes tienen se le atribuye una serie de rasgos que son constantes. Son personajes marginales o de entornos marginales, toxicómanos, que se dedican a la prostitución, de manera ruda, mentirosos, etcétera, etcétera. Y siempre vinculados, por supuesto, al chiste. Esto no es nada nuevo. En el siglo XVI, por ejemplo, no había televisión, no había radio, pero había teatro, entonces muchas veces los personajes de las obras teatrales del siglo de oro, etcétera, etcétera, que se caracterizan como andaluces, pues siempre son para hacer la gracia, ¿no? Digamos que los andaluz es el género marcado de una serie de atributos. Hay una película que han sido éxitos de taquilla muy famosas, que han sido, por ejemplo, 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes. Aquí en la portada aparece uno de sus protagonistas, y podemos apreciar que los rasgos que caracterizan a todos los personajes andaluces, no solo al protagonista, pues son una baja capacidad cognitiva, o sea, el personaje que hace de tonto, del que no se entera de nada, del que es fácilmente manipulable, del que tiene pocas luces, por decirlo así. Tonto, también un poco cara dura o busca vida e ignorante, ¿no? Entonces, bueno, por contextualizar el asunto, si me permitís un segundito, a ver si no me peleo demasiado con la tecnología, no me voy a enrollar mucho y voy a poner algunos ejemplos en los que se va a ver todo esto de forma más clara. Entonces, aquí nuestra carpetita. Esto viene de antiguo, o sea, esto no es de ahora. Vamos a ver un fragmento, por ejemplo, de la película Dumbo, que bueno, es bastante antigua, pero ya nos vamos a fijar en algo que nos va a llamar mucho la atención. Reproducir. A ver si se ve bien. Digo, yo también he visto esto. Yo oía a un ave hablar y hasta recitar, y sé que agua con ojos de, pero nunca vi espero ver a un elefante volar. Y es que nunca he visto a un elefante volar. El tiempo vi volar y lo vi pasar. Bueno, la película Dumbo, todavía no estoy entrando en el tema de los humoristas actuales, pero sirva esto un poco de preámbulo, de prólogo, porque digamos que, como estoy diciendo, esto viene de antiguo, ¿no? Entonces es curioso porque ya incluso producciones audiovisuales estadounidenses, a la hora de asignarle unos determinados asociaciones con un grupo social, se utiliza un doblaje en andaluz. Entonces, en la versión original de Dumbo, estos cuervos hablaban como los negros de los barrios populares de las grandes ciudades de Estados Unidos, queriendo significar como que es un estrato social bajo, entre comillas, ¿no? Bajo no porque yo considere que haya que calificarlo como bajo, sino porque socialmente se considera que la pirámide, la jerarquía social están en el escalafón más bajo. Entonces, en el doblaje castellano parlante, pues se decide doblarlo en andaluz.
Vamos a ver un ejemplo también, pero mucho más actual, acercándonos en el tiempo, y vamos a ver la serie Los Simpsons. Hay dos personajes que son Cletus y Brandy, que son una pareja que unas veces se dice que son hermanos, otras veces que uno es el padre de la otra y que tienen 20 hijos entre sí, que viven en las afueras de Springfield y que son bastante lerdos, descuidados y caóticos, ¿no? Entonces... ¡Arrea! ¡Un retrato enviado desde el futuro! ¡Que estoy aquí dentro! ¡Cállate, Tazarrobot! Ole. Esto no es que se le ocurriera en un capítulo aislado, sino que es una constante. Hay grandes destilerías clandestinas como la del Trueno Blanco, Cabeza Loca o el zumo de leche de Dwayne Zaguirre o como sea. ¡Catemos un poco de la cosecha independiente! Bueno, vale. Hay un montón de ejemplos, pero bueno, vamos a pasar directamente a ya lo que es las producciones del Estado español, ¿no? Aquí tenemos una serie que es una versión de Las Chicas de Oro, que producía por José Luis Moreno, que se llamó Juntas pero no revueltas, y tenemos una serie de personajes estereotípicos. Hay una catalana que es súper burguesa, súper estirada y súper malaje, ¿no? Como toda buena catalana, que debe ser, para mantener la catalanofobia como expresión ideológica de masa del españolismo. Y voy a poner un fragmento aquí, un momentito que busque el minuto. Vale, un segundito que tengo que localizar el punto concreto. Las cosas que tiene. Mora de la molería, mora caminando mora, mora que limpia el color y abrillanta solería. Dime enseguida el secreto de tanta limpieza canta. Dímelo, grítalo, canta, ¿cuál es su nombre perfecto? Esta tormenta, amor mío, esta es la nueva alegría que con toda la modestia abrillanta con más brillo. Limpia, pure, desinfeta, trata el suelo con amor y hasta las manchas de olor las mandas de puñetas. A la falpa, vida mía. A su faifa, la alegría. Bueno, en el libro me ocupo de varios momentos más de este mismo capítulo de la serie Juntas pero no revueltas, pero bueno, este es el más representativo. Y como podemos ver, la persona andaluza, la mujer andaluza completamente siempre aparece asociada al trabajo doméstico, un trabajo absolutamente necesario, respetable y el tema de los cuidados y tal, pero insisto, en esta sociedad pues todavía va mal el trabajo de los trabajos menos valorados, porque además está menos remunerado económicamente cuando no está remunerado cero, y la jerarquía social pues siempre se considera lo más bajo y lo menos valioso, lo menos importante. Entonces siempre se asocia ese estereotipo, ¿no? El andaluz por la empleada del hogar, que vamos a ver ahora otro personaje que también se dedica a las labores domésticas, a la limpieza, etcétera, etcétera, pero también a la, como apunté antes, a la prostitución, a la toxicomanía, etcétera, etcétera, que es la Chusa, interpretada por Paz Padilla en la serie La que se avecina. Vamos a poner Oye, otra cosa. Esto no es creíble, ¿eh? Te lo dice una profesional. Es verdad, esto hay que explicarlo. ¿Por qué tengo un salami así de descomunal? Porque te picó una cucaracha radioactiva en el pene. ¿Cómo vas a picar? Bueno, vale, pero esto hay que darle una vuelta, yo sí me entro bien. Oye, pues entrar andando. Que no, que me deluce como superhéroe. A ver, voy a pensar con grande. ¿Cómo lo haría aquí? Joder.
Vale, aparte, aquí vemos también que aparte de esos trabajos, esas labores, se asocia a la chusa con una baja capacidad intelectual, porque ahí pues ya ha dicho dos palabras, ya ha metido la pata porque ha anticipado el final de la trama de una película pornográfica que estaban rodando en la barriada de Mirador de Montepinar, ¿no? Tenemos también el otro personaje de la que se avecina, que está vinculado con la chusa, el que interpreta a Fernando Tejero, iba a decir Emilio, que era el portero de Fermín Trujillo, efectivamente, gracias por el apunte, que también pues son personajes pues considerados de los más bajunos, ¿no? Entonces, nunca se escucha a un personaje hablando en andaluz que sea a lo mejor puede ser médico, periodista, abogado, ingeniero, y no es porque, insisto, no es porque considere que una profesión tenga más valor que otra, pero simplemente porque siempre, sistemáticamente, da la casualidad de que todas las personas que se les reconoce por su forma de hablar como andaluza están vinculadas a esos rasgos, a esos estereotipos, a esos caracteres. Paso ahora a la película, un fragmento del comienzo de la película Torrente 5, que vamos a ver ahora mismo. El mejor tapón patrocina las noticias. Esta mañana el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con el líder de la oposición, Pablo Iglesias, para firmar el acuerdo de reducción del salario medio interprofesional, que ha quedado fijado en 98.000 pesetas. Hemos querido salir a la calle para sondear entre el público cómo está viviendo la ciudadanía tras nuestra expulsión de la Unión Europea, la desaparición del euro y la vuelta a la peseta. La peseta, lo de siempre, lo español. Bien, muy bien, muy bien. Está bien. La peseta, por supuesto que sí. Nuestra querida peseta. Un desastre absoluto, no somos conscientes de la deuda que hay que pagar, que está nominada en euros, con una peseta que es una peseta que está a la baja. Vaya, no me quiere, te quiero yo. ¡Viva Andalucía, que es la mejor! Bueno, estas nuevas pesetas que forman parte solamente del día a día de los españoles, no sé cómo ven algunas juntas todavía. Ahí, bueno, se le iba a dar pausa y se la... Vale. Este fragmento aparece de fondo mientras está hablando un economista serio, en perfecto castellano estándar, que en este caso es José María Gay de Liébana, un economista por otra parte, de clara orientación neoliberal, etcétera, etcétera, pero eso no es el tema que nos ocupa ahora mismo. Entonces aparece este personaje que realmente es una persona de Málaga, si no me equivoco, que se hace llamar el mocito feliz, ¿no? Una persona que siempre sale, digamos, de fondo con periódicos del día, como es un cazafamoso, por decirlo así. Pero bueno, en la película Torrente ya sabemos que hay un determinado elenco de caracteres que le dan el toque así, pues de lo kitsch, de lo cutre, de lo casposo en el sentido así grotesco y tal, y siempre pues también, como hemos visto, se ha recurrido a Jesulín de Ubrique, que hace de un personaje también de extracción social marginal y poco inteligente, ¿no? El capítulo en el que yo introduzco este análisis lo he titulado English Not Spoken, o sea, aquí no se habla inglés porque Jesulín de Ubrique hizo unas declaraciones después de rodar la película en las que decía que le costaba muchas veces vocalizar. Lo voy a leer literalmente. Dice: me costó decir las frases en inglés porque tengo un acento andaluz muy cerrado. Si Santiago tiene que sacar las tomas falsas de la película, tiene para otra. O sea, nosotros también introyectamos esa imagen de incapacidad, que es una imagen necesaria para mantener esa subordinación y ese sentimiento de dependencia, de no ser capaces de hacer nada por nosotros mismos sin la tutela o sin la pertenencia a una entidad mayor que se llama España, que es de más calidad, que nos tiene que llevar por el buen camino, porque somos como niños, ¿no? Somos infantiles, no tenemos un intelecto desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces es muy gracioso porque, bueno, aquí mi compañera ha sido testigo de cómo muchas veces a ella, por ejemplo, le han dicho gente que se ha asombrado de que cómo era capaz de hablar también inglés después de haberla escuchado hablando andaluz sevillano, ¿no? Y tenemos más casos de gente a la que le ocurrió eso, ¿no? Como una amiga nuestra, oye, pues siendo andaluza, pues, qué bien hablas inglés, me asombra lo bien que hablas inglés siendo andaluza, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí que estamos en Granada, pues hace poco, no sé si tuviste oportunidad de leer unas declaraciones de la cantante Rosa López,
que eso también lo menciono en un programa de Operación Triunfo, el recuerdo o el reencuentro, algo así, creo que ahí lo comentaba. Que decía que cada vez que volvía a Granada se aterraba porque volvía a empezar a hablar mal. O sea, que eso lo tenemos profundamente enquistado, ¿no?, en nuestro aparato psíquico. Bueno, vamos a pasar a otro de los personajes que ocupa la portada, que aparece en la película 8 apellidos vascos. Un segundito que vaya buscando el archivo. En esta película los atributos de lo andaluz son siempre los que comentaba antes, es lo de siempre. Poca inteligencia, ignorancia, picaresca y holgazanería, ¿vale? Esto está, ya Ortega y Gasset en los años 20 escribe unos infumables artículos en el diario El Sol, si no recuerdo mal, titulados Teoría de Andalucía, en las cuales, por ejemplo, y es la frase que he utilizado para nombrar el capítulo, que dice que el andaluz lleva 4.000 años de holgazán. Entonces empieza a hacer una serie de interpretaciones, ve a los jornaleros de los pueblos a la hora de la siesta, tumbados, descansando un rato, entonces él dice que los andaluces somos vagos, etcétera, etcétera. Hay toda una teoría racista, castellanocéntrica, norteña, de la cual no me voy a parar ahora, pero que se ve reflejado en esta película, ¿no? Entonces, todos los chistes de la película 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, en lo referido al andaluz, siempre están basados en errores gramaticales, errores léxicos, errores de lenguaje, como que no sabemos hablar bien, nos equivocamos, confundimos las palabras, confundimos los sonidos, los fonemas, etcétera, etcétera. Bien, vamos al minuto 8:34. A ver. Vale. No te lo habrás traído a casa, ¿no? Sí. ¿Tú estás loco? ¿Cómo te traes a esa tía a casa que puede ser de la ETA o de algún comando? ¿Pero cómo ser un comando de la ETA? ¿No te has cholado o qué? ¿Por qué te iba vestida de Faraday? ¿Y cómo quieres que venga ese día? ¿Cuándo pasa montaña y uno aquí en Curriña? Además te digo una cosa, esa tía está buscando piso piloto en Sevilla, te lo digo yo. No será piso Franco. No hables de Franco, que se enervan. No le des botella. Porque esta gente con esto hacen costes de molotov en 0,2. Tú estás más molado perdido, ¿eh? Coño, Rafa, que te has dejado la puerta abierta, que yo no quiero que se quede con mi cara, ¿eh? Se había dejado cerrado aquí. ¡Hijo de puta! ¡Me lo había creído! ¡Es nota! Ya decía yo que lo de liarse con una vaca era imposible. Pero si estaba aquí hasta hace un rato. No me jodas, Rafa. No me jodas. Cuidado, corrito, no vaya a haber un artefacto explosivo ahí dentro, hijo. ¡Oye! ¿Tú estás seguro de que este bolso es de una mujer? Porque aquí no hay ni pintalabios, ni rímel, ni nada. Si las vacas no se maquillan. Aquí, que tuviste a la muchacha, que podía ser perfectamente mi Euskadi. Mi Euskadi. Eso ahí no hay, no hay. Díselo. Mira, currito, no te lo pierdas. ¿Que quiere llevar a su? ¿A quién? ¿A la policía? No, a ella. Pero tú no me habías dicho que esa criatura estaba ya en su pueblo. Claro, no. Por ahí. Pero tú estás más areta. Si tú no has pasado nunca de Peñaperro. Pues es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? Tú no te has enamorado en tu vida. Bueno, ¿y vosotros qué coño sabéis? Yo lo que sí que sé es que entre ella y yo había una historia que se ha quedado a media. ¿A media te has quedado tú? Y mira, currito, coge esta agenda y borra nuestros datos, que seguro que has puesto algo de nosotros ahí. Lo que hay que hacer es coger aquí y mirar qué teléfono hay en el móvil antes de pegar un medio tan largo. No, curro, no llame, tío, que poca batería. Ahí está es algo. Pedrito, ahí es algo en el lenguaje de ellos, ¿verdad? Hombre, ahí está es padre, de padre y madre, de padre. Pedro. Y yo que estoy esperando a ver si llama ella, que poca batería. Cállate, que está dando señal. Ha muerto. Pues de verdad es que me está llenando de los tres, muchas gracias. ¿Qué se te ocurre en el coche? Yo hice la mini y me rayaron el coche 4 o 5 veces. Eso a los vascos les encanta. Vamos, que es típico allí. No sé, Pedro, yo creo que las cosas allí están bastante más tranquilas, ¿eh? Mira vos, otros que se creen lo de la tregua trampa. Los vascos no pueden vernos a los andaluces ni en pintura, eso se lo enseñan en primero de sus escayolas. Eso ya se costó el molotov. 2 días, Rafa, tómate 2 días y se te olvida, hombre. Eso es, Juan, y eso es lo que necesito yo. 2 días. 2 días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ese vasca. Vale.
Como hemos visto, hay un diálogo entre los trabajadores de un bar. En la División Internacional del Trabajo, pues lo que nos ha tocado es proveer de mano de obra barata otros centros neurálgicos exteriores, industriales, financieros, etcétera, etcétera. Bueno, aparte del vertedero de nuclear, químico, etcétera, de basura española, pues la hostelería, o sea, el turismo, ¿no? El turismo, y entonces pues esto es lo que refleja de los personajes. Todos trabajan aquí. Hemos visto cómo en este diálogo, pues, los personajes de Joaquín y Curro, interpretados respectivamente por los actores Alberto López y Alfonso Sánchez, autores por otra parte de una película bastante interesante que era El mundo es nuestro. Pero bueno, aquí confunden Icurriña, le dicen que Icurriña, Piso Piloto por Piso Franco y Escayola por Icastola, ¿no? Entonces son personajes muy sugestionables y propensos a introyectar todas las fabulaciones así más burdas sobre los vascos, etcétera, etcétera, ¿no? Los arquetipos fuertemente, acríticamente estereotipados. Son fuertemente españolistas, vemos aquí todo lleno de bandera de España, con cosas de la Legión, etcétera, etcétera. Toda la película está llena básicamente de confusiones verbales, de palabras que no saben decir, etcétera, etcétera, pero hay un momento que me parece muy sintomático, que es el momento en el que el personaje Rafa va en autobús y se dirige al País Vasco. Eso es. Está solamente un poquito más para adelante. Caixo, el euskera sin miedo, tiene un curso de un libro para aprender euskera, de camino al País Vasco, porque está enamorado de la protagonista vasca, Maya, etcétera, etcétera, y entonces vemos que intenta ponerse a estudiar, que por la cara le cuesta mucho, que no es capaz, que se acaba aburriendo y que se duerme. Entonces tenemos aquí el tema de la holgazanería, la ignorancia, la incapacidad cognitiva, etcétera, etcétera, siempre ligado a la muerte. Por otra parte, tampoco voy a entrar ahora en eso, pero la película, un poco cuya productora, según me informaron, está vinculada al PSOE, la productora de la película. Digamos que el argumento establece una sutura simbólica de la unidad del Estado, de la unidad de España, mediante todos los procedimientos habituales del amor romántico, en la cual una vasca y un andaluz consigue enamorar a una vasca, pues los vascos son muy rebeldes, muy revoltosos y muy separatistas, etcétera, etcétera, así más o menos mantener simbólicamente la unidad, ¿no? La integridad del Estado. La secuela, ante el éxito comercial que tuvo 8 apellidos vascos, luego se hizo 8 apellidos catalanes, justo al año siguiente. Voy a poner solamente un fragmento especialmente sintomático y significativo también, que está... segundito. Que está aquí. Cuidadito con lo que dices, creo. Vamos a ver. Soy esto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sabes si estamos silenciosos? Bien, pero no dicen que los andaluces que somos flojos. Hay que tener un paro terminado.
que no te lo pillas. Es artísimo. Es que estás a entender si Picasso es un Pokémon. Ya lo busqué. Y se te ocurre intentar con qué pasa. Por fin estoy con alguien que me gusta todo. No se asusta de sentir conmigo. Y cuando digo que se trata también. Ese mismo agente no es el Paulino ese, ¿no? Pau. ¡Amaya! Sonríe para que no las cosas en sola. Podrías hacerlo sin parecer imbécil. ¿Sabes eso que pasa? Que conoces a alguien, intercambias 3 frases, no lo conoces de nada, pero ya sabes que vas a aprender de él toda la vida. Tampoco no lo sé. Tienes razón. Y ha sido fallo mío. Te voy a pedir disculpas. Porque ha tenido que la conversación con solo 4 o 5 palabras. Y ya hace tiempo que subí al taxi de Amaya en Argoite y le dije aquella frase: Amaya, no me lleves al aeropuerto. Llévame hasta Barcelona. Y no apagues el taxi. Solo un billete arriba. Escribe que está. El taxi fue simpatizando el sitio de la lana. Debe llegar un momento a una hora. Estamos en mi casa. Elisa, ¿y qué es de tos y pensado? Nene, Ramona, esa auto de esa suele requitar la hora. ¿Ha requitado? ¿Qué país, qué hecho? Bien. Agur, pero te han ido un canteo. ¿A ver qué es eso, Paco? Chistorra, vai, cucurrucho mucho. No puede ser. ¿Giselle? Sí, es que se ha presentado aquí sin avisar y estábamos hablando por hablar de cosas importantes. No esperaba así para nada. Yo esperaba que ese sevillano, un pijo, con bobina, mocasines, pero me encanta tu propuesta estética. ¿Son vintage? No, son tirantes. No, en serio, son vintage. ¿Los compré en Berlín? ¿Dónde? Bueno, sí, en Londres. Bueno, lo que a mí me gusta llamar London. ¿Ah, sí? ¿Y en qué calle? Sí, ¿en qué calle? ¿El Big Bang? Ven. Voy. El Big Bang, pues del Big Bang y el Buckingham Palace, que hay una plaza allí, pues hay una mercería casi esquina. Tenía un buen dinero, casi una plaza. Se llama Mercería James. No me suena, la buscaré en Google. James Mercería. Vale. Bueno, aquí es curioso esto porque Tomás Gutiérrez, que ha estudiado aparte del tema andaluz, también este tema de los estereotipos televisivos, etcétera, etcétera, dice que cuando surgen grandes artistas, pues inmediatamente son españoles, pero los personajes de los que hay que reírse, tipo el Risita, Cofí, etcétera, etcétera, por ejemplo los que sacaba esos Quintero, pues siempre son andaluces, ¿no? Entonces, es curioso que Amaya, la protagonista vasca, le echa en cara a su ignorancia a Rafa, al sevillano, diciéndole que él no entiende de arte, que él qué va a saber, que él no entiende de arte si él se cree que Picasso es un Pokémon. Entonces, Picasso no está señalado, no está marcado como andaluz, porque Picasso ya es universal, es español, etcétera, etcétera. Pero sin embargo este personaje sí está marcado como andaluz, porque es el ignorante, el tonto, el trateto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, él cree, cuando ella le dice que su novio se llama Pau, que es Pablo en catalán, él se cree que es una abreviación de Paulino. El otro personaje habla fluidamente euskera después de conocerla y sin embargo, pues Rafa lo único que acierta a decir son 3 o 4 palabras de un euskera macarrónico e inventado, ¿no? Chistorra, arriquitán, chirrinirri, cucurrumuchu, tal. Luego se tira el pegote como para hacer pasar porque ha estado en Londres, entonces habla del Big Bang en vez del Big Bang. Siempre son ese tipo de chistes, ¿no? Los que provocan la hilaridad del público en la película, emitidos por personajes andaluces, ¿no? Bien. Voy a poner un tercer ejemplo de Dani Rovira, pero esta vez no en este par de películas súper taquilleras, sino en el programa El Club de la Comedia. Y voy a poner un fragmento de un monólogo
siempre, me disculpáis un segundito que busque el minutaje. 4:22, 21:22. Ahora mismo sí se lo... Ah, que ahí también. Vale, vale. De todas maneras esto se lo escucha fuerte. A ver. Un momentito, hemos dicho... ¿Cuánto momentito? Un 8,5 saqué. Bueno. Luego, por ejemplo, el inglés no. El inglés no se me da bien el inglés, pero desde el principio. Yo me acuerdo hace 7, 8 años, que fue cuando bajé por primera vez, subí por primera vez a Madrid para grabar la tele, vine con mi hermano, claro, imagínate, tío. Dos chavales de Málaga que veníamos aquí a la gran capital, claro, íbamos por la calle, pues impresionados, en plan, mira. Allí faltaba la hipotenusa, ¿vale? Porque los dos catetos ya estábamos. Mira, y se nos acercan dos rubias, dos guiris rubias como las candelas, white flame de candles, mira. Las rubias estaban más perdidas que Chiqui la de Gran Hermano en los trigales de Gladiator, ¿eh? Mira, iban con un mapa, iban con un mapa de Madrid, ¿sabes estos mapas que tú vas a una oficina de turismo y dices, hola, buenas tardes, me da un mapa y dice, de aquí, digo, no, de Almojía, que voy al mes que viene, por algo así. Y te da una cosa muy chica y dices, tú, imposible que aquí quepa Madrid entera, pero este de Madrid, sí, Madrid. Y tú, imposible, y dices, bueno, vamos a darle un voto de confianza al hombre, empiezas a abrir. Que tú ya empiezas a pensar, esto no lo voy a volver a doblar yo igual, mi puta vez. Un mapa enorme, un mapa gigantesco, escala 1:1, no era normal. Fíjate si era grande el mapa que cuando lo terminamos de abrir yo le dije a mi hermano, niño, hemos dejado el coche mal aparcado, mira. Bueno, y se nos acerca de aquí y me dice, excuse me, y yo, yeah. Excuse me, the center of Madrid? Yeah. The center of Madrid is Guti, Raúl y Zidane. Pero bueno, lo mismo me pasaba con la lectura, ¿eh? Yo aprendí a leer bastante tarde y luego hasta los 23, 24 años yo leía con el dedito puesto. Esto cuando éramos chiquitos que ponía el dedito y dice, ay, qué tierno los cojones. Eso nada más que me ha traído problemas. Por ejemplo, yo al cine suelo ir mucho a las películas de versión original con subtituladas. A ver, me pega unas pantallas en plan. Y la gente, ¿qué hace? Digo, nada, que soy tonto. Pero bueno, al fin y al cabo, todas estas cosas, toda esta lentitud que tengo yo en la vida, a mí me importa poco. A mí lo que realmente me... Vale. Siempre está el tema de la ignorancia. Una guiri, como dice, le pregunta dónde está el centro de Madrid, en inglés, y él dice, sí, el centro de Madrid son Guti y Zidane, o sea, está confundiendo la ciudad de Madrid con el centro del campo de la alineación del Real Madrid, siempre este tipo de equívocos. Literalmente dice soy tonto, que aquí lo dice con todas sus letras, soy tonto, porque adquiere la lectura de forma muy tardía, lo dice hasta los 20 y tantos años no aprendí a leer, entonces cuando iba al cine los subtítulos los tenía que ir leyendo con el dedo. Siempre se reproduce lo que el público quiere oír, o sea, qué es lo que el público quiere oír. ¿Qué es lo que el público espera de un humorista, de alguien chistoso que es andaluz? Pues este tipo de características que adornan su personalidad. Otra cosa muy llamativa es también cómo se reproduce en este fragmento del monólogo una mitología simbólica que, bueno, que por ejemplo aquí presente me remito otra vez a Javier, que también ha escrito de esto, ¿no? El homo mesetario, ¿no? Como le llamamos. También Carlos Taibo ha analizado el tema de la simbología de Madrid como lugar de memoria, donde se encuentra el poder mediático, financiero, político del Estado, como el eje, o sea, el centro donde confluyen todas las redes radiales, el corazón del Estado, etcétera, etcétera, la mitología de Madrid, ¿no? Como una gran metrópoli cosmopolita frente al catetismo y provincianismo de la periferia, ¿no? En este caso, bueno, parece como si Dani Rovira pues viniera de una aldea
40 habitantes, perdía de, bueno, Málaga es una ciudad con 600.000 habitantes, bueno, evidentemente más de medio, lo que es el núcleo urbano propiamente más de 600.000 habitantes, una capital del sur del Mediterráneo, etcétera, etcétera, y parece como si viniera de un pueblo, nos remite esto inmediatamente a la boina, ¿no? a lo cateto, a lo pareto, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya no está interpretando un personaje a lo mejor de un guión que le han metido como en 8 apellidos vascos, porque bueno, porque a lo mejor tienes que hacer carrera profesional o tienes que medrar, tienes que ascender, sino que entiendo que quien ha elaborado el guión es el mismo, ¿no? En este caso, ¿no? Bien. Vámonos ahora al programa El Intermedio. ¿Cómo vamos? Vale, está bien. Vamos al fragmento del programa El Intermedio, en el que aparece el cantante Falete. Muchas gracias, querido amigo compañero Falete, pero como es una estrella internacional, nos va a acompañar un traductor de español a andaluz, para que no haya problemas de comunicación. Lo hacemos con todos los estrellas internacionales. ¡Que es el traductor de estrellas internacionales, por favor! Bienvenido. Bueno, Beatriz, cuando quieras puedes empezar la entrevista. Bueno, dile por favor que muchas gracias por venir, que es bienvenido y cómo se siente. De acuerdo. ¿Qué pasa, Vicente? Que piensa que mi prima digamos otro gol, ¿eh? Se te lujo, no me está viendo de escándalo. El señor Falete comenta que se encuentra bien, pero algo nervioso debido a la gran responsabilidad del reto al que se tiene que enfrentar esta noche. Entendido. Bien, le podría decir a Falete que estoy muy ilusionado con su visita, que le profeso una gran admiración y que sigo su carrera desde que comenzó. Ajá. Pues, que dice que mi primo que tiene un arte que no se va a aguantar, ¿no? Para que me lo ha hecho de una forma que para mí, y para ti, yo creo que es maricón. Este es más maricón que yo y un palomo cojo. ¿Qué ha dicho? Que igualmente, que agradece profundamente la gran sensibilidad que ha demostrado con ese comentario. Pues dígale que me tiene a su entera disposición. Está bien. Lo que yo te diga, Picha, de aquí el maricón te está tirando una fiesta en un rico. No, si ya me he dado cuenta que le cabe el Titanic y Cristina me iba empanada. Que muchas gracias, que lo tendré en cuenta. Pero yo creo que ha dicho algo de Titanic, ¿no? Que agradece el esfuerzo titánico que ha tenido que hacer para traerme esta noche. Un momento, por favor. Segundito, Picha. Sí. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, lo siento mucho, pero me tengo que marchar. Voy a salir con una traducción urgente. ¿Qué? ¿Naciones Unidas o...? No, el hormiguero quiere que vaya a traducir a Mel Gibson, que allí pagan mucho más que aquí. Bueno, aquí me centro un poco más en el tema lingüístico, porque este diálogo percute, machaca y martillea una vez más con la idea de que el andaluz, en sus diferentes versiones, que bueno, pues, no voy a entrar ahora en ese tema, pero que el andaluz es el habla marcada del chiste y el chascarrillo. Entonces le ponen un traductor a Falete de andaluz, que nos transmite subliminalmente con esto, pues que el andaluz se emplea para el chiste, para los enunciados sintáctica, gramatical y léxicamente simple, frente al castellano, que es un lenguaje más elaborado, más sofisticado, con contenido profundo, etcétera, etcétera, como si no se pudieran emplear determinadas palabras o transmitir determinadas ideas complejas hablando en andaluz, ¿no? No me meto ahora tampoco en los componentes, bueno, gordofóbicos que tiene este diálogo, con la alusión a Cristina Almeida, o también con un poco de homófobo, en este caso endohomófobo, aunque utilice la figura de una persona que no casa con la normatividad sexual dominante, pero bueno, al fin y al cabo parece como que, y aquí cito unas palabras de Penélope, en un artículo que hay en Pensamiento Andaluz, que dice: hemos comprobado que tener pluma y ser de Andalucía era ya el colmo del chiste y la gracia. Nos remitimos al prototipo de la mariquita andaluza o la típica chacha, modelos exportados por el norte para fijar, como de otras tantas maneras, modelos despolitizados, ridículos y no peligrosos políticamente. Siempre
al servicio siempre sonriente, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el programa del intermedio. Dado global. En el Rocío un lince se utiliza menos que un botellín de agua. Así que por favor, Beatriz, deja de torpedear una de las fiestas más grandes de nuestro país. O como se conoce en el sur, el haber rieguna andaluz. Sí, amigos. Gracias. Igual que el PNV creó en 1932 el Día de la Patria en Euskadi o Aberrieguna, los andaluces, para reivindicar su cultura, crearon el Rocío, el Aberrieguna andaluz. Oye, pues tienes razón, hay muchos puntos en común. Si en el Aberrieguna los nacionalistas cantan himnos nacionalistas, en el Rocío el lehendakari andaluz... llamado el Menda Lerendi. Exactamente, el Menda Lerendi canta un himno nacionalista andaluz. Alcohol, 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 alcohol. Hemos venido a mejorar alcohol, la romería no da igual. Así es, amigos, con este himno así es, queridos amigos, con este himno el Menda Lerendi empieza pidiendo la independencia de Andalucía y termina pidiendo la de Asturias. Pero no es lo único que han copiado los nacionalistas vascos. ¿No es así, Beatriz Montañez? Es verdad, es verdad. Si en el Aberrieguna se reivindica la cultura vasca a través de deportes autóctonos, como los populares levantadores de piedra, el Aberrieguna andaluz no se queda atrás y reivindica durante el Rocío sus propios deportes. Ahí vemos, ¿dónde está? Ahí le vemos al subcampeón andaluz de levantamiento de jamón en su debut en la categoría reina. Preparándose para el momento, se dispone a levantar el peso. ¡Hazte tú! ¡Hazte tú! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Sí, señor! Todo un desafío para él. El año pasado aún competía en la modalidad de paredilla ibérica. Y como no, en el Aberrieguna suelen contar con encendidos discursos nacionalistas por parte de sus líderes. Lamentablemente el discurso del Menda Lerendi andaluz fue interrumpido por los radicales de ETA. Estamos tan a gustito y vamos a presenciar ese momento. Todos los días del año yo soy feliz con mi gente. Yo soy feliz con mi gente. Pero cuando llega mayo me va cambiando el ambiente. Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Me cuelgo la medalla. ¡Guarda el opresor! ¿Para cuánto que quedan? Vamos a tener que dar la vuelta al río. Bueno, aparte de una ridiculización colateral, ¿no? a lo que ellos llaman el nacionalismo vasco, digo lo que desde el centro de poder se le llama nacionalismo porque nunca el nacionalismo español no existe jamás, según la ideología dominante. Esto también lo trata Antonio Carlos Taibo, ¿no? Bueno, pues siempre el guión reproduce otra vez lo mismo, ¿no? El chiste, lo andaluz vinculado a los tópicos de la holgazanería, la indolencia y el chiste, ¿no? Una nueva ridiculización españolista de las culturas ibéricas susumidas en este estado, ¿no? Wyoming es un empresario foráneo con propiedades en la costa andaluza, donde veranea, tiene según una información de ABC, tiene una vivienda dúplex de 157 metros y una plaza de garaje de su empresa en Zara de los Atunes, pero parece que esas estancias no le han servido para empaparse un poco de realmente lo que es la sociedad y la cultura andaluza. Me ocupo en el libro, no me voy a parar ahora en esto, pero es verdad que luego, en otro episodio, el intermedio trata de excusarse, justificarse, diciendo que al principio de estas parodias han puesto una pequeña cortinilla rápida diciendo que iban a tirar de tópicos, etcétera, etcétera, pero como dicen autores, por ejemplo, como George Lakoff, que es un investigador estadounidense que se ocupa de cuestiones de semántica cognitiva, etcétera, etcétera, tiene un libro más o menos conocido que se llama No piense en un elefante. Él le dice a sus alumnos, no piense en un elefante, y ¿qué es lo primero que piensan sus alumnos? Su alumnado, en un elefante. Entonces, si no rompemos si seguimos repitiendo el marco cognitivo, aunque sea para luego decir que lo estás negando, etcétera, etcétera, finalmente lo estás perpetuando, ¿no? Como hacía Ochoa Apellido Vasco. En el libro también me ocupo de una columna que escribe el productor, el
el director del intermedio, que es un señor que es andaluz, que es de Rota, que a su vez también ha participado en el esqueleto del Club de la Comedia. Y bueno, aprovechaba para criticar al nacionalismo, como él llama, o el soberanismo andaluz. Pero bueno, no me voy a detener ahora mismo en eso, pero ahí analizo las cosas que dice este personaje, ¿no? Como que, por ejemplo, gracias a la base de Rota, su padre se liberó de la opresión del cacique andaluz y que les daban puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora que hemos tenido, que ha sido la manifestación recientemente de la semana pasada, dejada de lado por ciertos sectores, ¿no? Estoy viendo cuánto... bien, bueno, creo que no debería terminar sin poner otro vídeo más de Canal Sur. Bueno, solo voy a cerrar con esto. Bueno, ¿qué tal? Como peinado como siempre, metiendo los dedos. Hoy, ¿qué vas a intentar? Pues hoy traigo algo muy especial para Cayetano, porque a mí siempre me ha encantado mucho él y su familia, y se lo voy a demostrar. Pues adelante. Adelante. Le doy hoy la bienvenida a un grande de nuestra tierra y presento mis honores al conde de Salvatierra. Si Madrid debió nacer, qué gracia no debería que te deparó el destino sentirte de Andalucía. Eres hombre solidario, buen hermano, buen amigo, y según decía tu madre, también has sido un buen hijo. Bueno, esto es Canal Sur, esto es la televisión autonómica que tenemos, aquí lavándole la cara a la histórica aristocracia de origen castellano que controla la inmensa mayoría de la tierra de este país, a menudo sin cultivar, ¿no? Y esto era, un detallito solo, esto no es un vídeo, una imagen, que es que siempre dice, mira, esto lo considero una especie de justicia poética, porque en este momento, en este fotograma, que está Castellano aquí, aparece aquí un cartel como Araucoa, y dice, pero ¿en qué país vivimos? O sea, es alucinante eso. Sí, porque tenía que hacer la captura de este momento. Bueno, pero a lo que iba es siguiendo con este tema de Cayetano de Alba, de la duquesa de Alba. Bueno, muchas gracias, Cayetana, por habernos recibido, porque mi niña Antonia, que no se creía que tú y yo nos conocíamos del colegio. Ah, pero gracias. ¿A qué? Los años que hace. Soy doña Cayetana. Yo es que nunca me lo quería de mi madre, es para que yo le dé con el bolso en la cabeza a cualquiera. Espera. Ábrelo. Gracias, hija, ¿cómo te va a formar? Nos vamos ¿Qué cosas hacíamos? ¿Qué cosas hacíamos? A mí los deportes me encantaban. Bueno, hay una serie de elogios absolutamente babosos y serviles a lo largo de todo este programa que le hacen los morancos a la duquesa de Alba, diciéndole que están muy orgullosos de que ya haya elegido nuestra tierra para vivir, etcétera, etcétera. Una señora que por otra parte parece que los impuestos los paga en Madrid. Entonces, bueno, no voy a dejar de poner un detallito de Canal Sur. Y cierro ya con una imagen, esta vez también, con una imagen. Con esto termino. ¿Esto se puede estudiar? Sí. Es de una publicación que se llama Confidencial Andaluz. Se ve bien. Yo lo veo aquí más pequeño. Entonces, cuando salió Arnaldo Otegi de la cárcel, hubo una delegación del SAT que fue allí creo que era Logroño, si no me equivoco. O bueno, por ahí, sí, Logroño. Entonces, se vieron banderas andaluzas en la salida de la cárcel de Otegi. Y este humorista gráfico, Lombilla, representa aquí a Blas Infante en plan santón, una persona inocua, así con cara de bueno, ¿no? Con las alitas de ángel en el cielo, un hombre que como que nunca ha roto un plato, etcétera, etcétera.
Y al leer esta noticia, dice este Blas Infante imaginario, que hay gente para todo, o sea, como si fuera algo súper extraño para este personaje histórico, cuando todos sabemos que Blas Infante, por ejemplo, fue a la cárcel del Puerto de Santa María a solidarizarse con Pans y con la gente de la Generalitat cuando estuvieron detenidos por el gobierno de la República Española durante el Bienio Negro. Aquí tampoco me voy a parar en esto, pero bueno, aquí están los trabajos de Carlos y de otras personas que explican cómo la figura de Blas Infante ha sido descafeinada, adulterada, hecho, como lo llamo un Blas Infante bajo en calorías, negando todo el contenido revolucionario y abiertamente soberanista de su mensaje. Entonces, pues también ahí me ocupo de eso. Entonces, lo único que me gustaría que sirviera humildemente este trabajo es para que contribuir un poco a que nos descolonizáramos mentalmente, como cito en una anécdota con la que hablo y cierro el libro, de una conversación de Facebook entre varias personas en las que una de ellas decía que cuando le encantaba escuchar cuando volvía del avión, una persona exiliada laboral, ¿no? Que pues, cuando volvía a Andalucía le encantaba volver a escuchar acento andaluz cuando se bajaba del avión. Entonces otra persona le contestó que dijo, bueno, mientras no sea el piloto. Entonces luego le preguntaron, dice, bueno, ¿por qué? Dice, hombre, no vaya a ser que se tome una Cruz Campo y se eche a dormir durante el vuelo. Y esta persona que decía esto era sevillana, por lo visto. Entonces la otra persona le dijo, claro, entonces todo eso por ser andaluz, ¿no? Tal cual. Y terminaron diciéndole, bueno, descolonízate, amigo. Entonces yo me gustaría que esta obra, pues, si contribuyera una pizquita un poco a trabajar en esa línea que estamos de descolonizarnos mentalmente. Así que muchas gracias por vuestra atención.